Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, un cordial saludo. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Reflexiones de la Biblia. Hoy con el último tópico de la semana que lleva por título Meditar y Reflexionar. ¿Sabías que en la Biblia aparecen varias palabras para referirse a un acto maravilloso, a un prodigio, a un milagro? Pero en esta hora solo quiero compartir contigo que sepas que hay una diferencia entre un milagro y un acto providencial. Un milagro es un acontecimiento que rompe las leyes naturales hasta ahora conocidas por los seres humanos. Y el milagro solo lo puede efectuar Dios. Un milagro no puede ser explicado a partir de los fenómenos naturales o de las leyes naturales conocidas por el hombre. Entre tanto, un acto providencial es un acto, valga la redundancia, que se efectúa en favor de alguien y eso por mano divina. Entonces, podemos concluir en esta sección de ¿sabes qué? Que un milagro solo lo realiza Dios, mientras que un acto providencial es un acto que Dios realiza sin violar ninguna ley. Conclusión: un acto providencial no es un milagro, pero todo milagro es un acto providencial. Para el día de hoy estamos llegando a la conclusión de esta interesantísima lección que se tituló Deuteronomio en el Nuevo Testamento. En este día, hoy viernes, la reflexión va a girar en torno a un resumen sucinto, breve, de lo que ha ocurrido durante esta semana. La parte más crucial del autor de esta lección es demostrar que el Antiguo y el Nuevo Testamento son complementarios. Pretendiendo demostrar cómo el libro de Deuteronomio se menciona mucho en el Nuevo Testamento, el autor logra que comprendamos que todo el Antiguo Testamento, de alguna manera u otra, encuentra ecos, encuentra signos en el Nuevo Testamento. Hay alusiones directas, hay alusiones indirectas, y hay intertextualidades en algunas palabras que solo ocurren una o varias veces o pocas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Existen también algunas declaraciones que son sugerencias del autor neotestamentario para referirse posiblemente a algún pensamiento del Antiguo Testamento. No es para nada descabellado, porque nosotros también lo vivimos, que con frecuencia nosotros leemos muchos libros y nuestro cerebro alberga toda esa información. Y en algún momento de nuestra existencia, en algún momento de nuestra cotidianidad, pensamos y recordamos algo de lo que hemos leído sin recordar quién lo dijo, pero ya la información que habíamos leído quedó grabada en nuestro cerebro. Similar a lo que a nosotros nos acontece hoy, le pudo haber ocurrido a Judas, a Pablo, a Santiago o a Pedro, que toda la información que ellos traían del Antiguo Testamento en algún momento aflora sin que necesariamente citen al autor específico. Vale la pena también acordar o recordar que en los judíos un niño era considerado un bar mitzvah, o sea, un hijo de la ley, cuando él podía repetir todo el Antiguo Testamento de memoria. Los apóstoles llegaron a ser en su momento un bar mitzvah, o sea, un hijo de la ley. Y esto les permitía tener fresco en su pensamiento todo el recuerdo de la lectura de la Torá. Esto entonces explica el por qué algunas porciones del Nuevo Testamento pareciera que están repitiendo algunas nociones del Antiguo Testamento, aunque el autor del Nuevo Testamento no cite el nombre,
del autor del Antiguo Testamento o no cite el pasaje bíblico del cual él se está recordando, aunque no lo está mencionando. El autor de la lección de este trimestre también se esfuerza en demostrar que es una falacia pretender entregarle a uno de los dos testamentos más importancia en el proceso de nuestra salvación. Si el Antiguo Testamento no existiese, no pudiésemos demostrar que Jesús es el Mesías preanunciado en los escritos veterotestamentarios. Y si el Nuevo Testamento no existiese, tampoco pudiésemos demostrar por qué Jesús llega a ser tan importante para la cristiandad. Así que los dos testamentos son vitales, queridos, vitales para la comprensión absoluta del plan de la salvación. Cada vez que tú oigas en el texto neotestamentario todas las escrituras o escrito está, acuérdate que se está refiriendo únicamente al Antiguo Testamento. Cuando tú lees en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, donde Pablo le escribe a este joven ministro lo siguiente: toda la escritura, para Pablo en ese momento, esa escritura se refería al Antiguo Testamento. Pero para nosotros hoy, este versículo tiene otro significado, porque ya no solamente gozamos de la bendición de tener el Antiguo Testamento, sino que también tenemos la bendición del Nuevo Testamento. En consecuencia, para ti y para mí, este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se debe entender de la siguiente manera. Toda la Biblia hoy, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Otro elemento importante que pudimos aprender en esta lección es que la Biblia se interpreta a sí misma. Este es uno de los principios que la Reforma Protestante nos dejó y que desafortunadamente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. En la época de los reformadores protestantes, se acuñó un principio de interpretación bíblica conocida como sola scriptura, prima scriptura y tota scriptura. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Sola scriptura es una alocución latina que significa solo Biblia, solo escritura. Prima scriptura se refiere a primero la Biblia y tota scriptura se refiere a toda la Biblia. Allí en el libro de Deuteronomio se nos dice de que escrito está algunas cosas. No dice escrito está, porque estaba comenzando a producirse el texto bíblico. Pero en el Nuevo Testamento se cita escrito está. Esto es una manera de demostrar que la Biblia se interpreta a sí misma y que los autores neotestamentarios están cumpliendo a cabalidad lo que los antiguos profetas escribían. Están avalando la autoridad de estos escritores inspirados por Dios. Si estos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hoy nosotros, cada vez que nos acercamos al texto bíblico, recibimos de parte de ese mismo Espíritu Santo que inspiró a esos grandes hombres, recibimos una capacidad que llamamos la iluminación. Y cada vez que tú abres el texto bíblico, estás en capacidad de poder comprender qué quiso decir el Espíritu a través de la escritura de esos hombres. Y esta escritura no la puede aplicar, tú no la puedes aplicar a otra persona. La Biblia no fue escrita con el propósito de que tú se la apliques a la situación específica de alguien. La Biblia es, como ella misma se describe, una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser, escudriña, discierne los pensamientos, las motivaciones. Esa es la razón de existir de la palabra de Dios. Además de que nos muestra una hoja de ruta que nos conduce al cielo,
también es cierto que nos constriñe a nosotros, se nos convierte como en un espejo en el cual nosotros nos podemos ver reflejados. Mis queridos, que la lectura no solo de Deuteronomio, sino de toda la Biblia en conjunto, sea un manjar diario para que nosotros podamos crecer en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios te bendiga.